Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado un código moral que le dé dirección, propósito y sentido a su existencia. Pero en el monte Sinaí, Dios mismo trazó con su dedo las palabras que definirían para siempre la diferencia entre el bien y el mal. No fueron simples normas, sino una revelación divina que reflejaba el corazón y la justicia de Dios. Los 10 mandamientos no fueron creados para limitar, sino para liberar, no para someter, sino para guiar hacia una vida en armonía con el Creador. Cada mandamiento del libro de Éxodo, capítulo 20, es un llamado a volver a los principios eternos, a recordar quién es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él y con los demás. Hoy, más que nunca, su mensaje sigue siendo actual. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dios pronunció estas palabras con poder y autoridad sobre el monte Sinaí, marcando el inicio de una relación exclusiva con su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí no fue una simple advertencia, sino una declaración de soberanía. En aquel tiempo, las naciones adoraban a múltiples deidades que representaban la lluvia, la cosecha o la guerra, pero el Dios de Israel se reveló como el único, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Con este mandamiento, el Señor estableció una línea divisoria entre Él y las falsas divinidades, recordando a su pueblo que solo quien los liberó de Egipto merecía su adoración. Este primer mandamiento no se limita al pasado, tiene una fuerza viva en el presente. Un Dios ajeno puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en el corazón del ser humano. Cuando el dinero, la fama, el placer o incluso una persona se convierten en el centro de nuestra vida, hemos levantado un altar ajeno al Creador. Dios no comparte su gloria con nadie porque solo Él puede llenar el vacío del alma. Todo lo demás es una ilusión pasajera que promete satisfacción, pero deja desierto el espíritu. La idolatría no siempre se presenta con estatuas o templos paganos. Muchas veces se esconde detrás de actitudes modernas, la dependencia del éxito, la obsesión por la apariencia o la búsqueda constante de aprobación. Esos falsos dioses se disfrazan de metas legítimas, pero terminan esclavizando al corazón. Este mandamiento es una llamada a la reflexión. ¿Quién ocupa el trono de nuestra vida? ¿A quién servimos cuando nadie nos ve? Dios pide exclusividad porque el amor verdadero no se comparte. Así como un esposo fiel no acepta rivales, el Creador no acepta que su pueblo adore a otros. No porque sea egoísta, sino porque sabe que todo lo que no es Él termina destruyendo al que lo sigue. Solo en su presencia hay plenitud y propósito. Tener otros dioses significa apartarse de la fuente de la vida, y quien se aleja de esa fuente inevitablemente se seca. Este mandamiento también enseña que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios. Israel acababa de ser liberado de la esclavitud de Egipto, pero su corazón aún debía ser liberado de los ídolos que había conocido. La adoración a falsos dioses no es libertad, es una nueva forma de esclavitud. Por eso, el Señor ordena: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo quien adora al Dios verdadero conoce la paz que no depende de las circunstancias. Jesús reafirmó este principio cuando respondió al tentador en el desierto: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con esas palabras, recordó que no hay espacio para dividir el corazón entre dos amos. Nadie puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Este mandamiento no busca quitarle al ser humano su libertad de elección, sino orientarla hacia aquello que verdaderamente le da vida. Además, tener a Dios como único Señor transforma la manera en que vivimos. Quien reconoce su soberanía aprende a depender de Él, a confiar en su voluntad y a aceptar su guía.
Ya no busca la aprobación del hombre, sino la comunión con el Creador. Esa relación íntima y personal es la base de toda fe genuina. Sin este mandamiento, todos los demás pierden sentido, porque la obediencia nace del amor a Dios y del reconocimiento de su autoridad. El primer mandamiento también revela la fidelidad divina. Dios no pide algo que Él no haya demostrado antes. Fue Él quien liberó a su pueblo, quien los sostuvo en el desierto, quien les dio agua de la roca y maná del cielo. Por tanto, exigir exclusividad no es tiranía, sino justicia. Él se entregó primero y ahora llama a su pueblo a corresponderle con lealtad. Adorar solo a Dios es responder con gratitud al amor que nos creó y nos redimió. El peligro de los dioses ajenos sigue siendo real. Cada generación levanta sus propios ídolos, la tecnología, el poder político, la religión vacía o incluso el yo. Pero Dios sigue diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un recordatorio de que nada ni nadie puede ocupar su lugar en el corazón del hombre. Quien pone su confianza en otra cosa está edificando sobre arena, pero quien confía en el Señor edifica sobre roca firme. En última instancia, este mandamiento es una invitación a volver a la fuente. Nos llama a derribar los altares del ego, del miedo y de la dependencia, y a reconocer que solo Dios es digno de adoración. Cumplir este mandamiento es vivir con un corazón indiviso, rendido ante aquel que es, que era y que será. En su presencia, todos los falsos dioses se desvanecen y el alma encuentra la verdadera libertad que solo el Creador puede dar. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. El segundo mandamiento nace del deseo de Dios de proteger la pureza de la adoración. Dice la Escritura, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Con estas palabras, el Creador estableció una diferencia radical entre Él y las deidades que los pueblos vecinos fabricaban con sus manos. Mientras los hombres esculpían dioses de piedra o de oro, el Dios de Israel se revelaba como invisible, eterno y sin forma. No necesitaba ser representado, porque su presencia llenaba el cielo y la tierra. En aquellos tiempos, las imágenes eran un símbolo de poder religioso. Cada nación tenía ídolos que representaban fuerzas naturales o espíritus divinos. Pero Dios prohibió a su pueblo fabricar figuras que pretendieran representarlo. No porque la materia fuera mala, sino porque ninguna obra humana podía reflejar su gloria. Él no puede ser reducido a un objeto, ni encerrado en una figura, porque trasciende toda creación. El hombre fue hecho a imagen de Dios, no para que el hombre hiciera imágenes de Dios. Este mandamiento no solo condena la idolatría externa, sino también la interna. La idolatría comienza en el corazón, cuando alguien intenta moldear a Dios según su propia conveniencia. Cada vez que se le atribuyen características que no tiene, se crea una imagen mental falsa. Muchos hoy dicen creer en Dios, pero lo presentan a su manera. Un Dios sin justicia, sin verdad o sin santidad. Eso también es fabricar un ídolo, aunque no se use piedra ni madera. Dios sabía que el ser humano tiene la tendencia de buscar lo visible para sentirse seguro. Sin embargo, la fe auténtica no depende de lo que se ve. El segundo mandamiento es una invitación a creer sin necesitar símbolos materiales. Jesús lo reafirmó siglos después cuando dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Quien necesita una imagen para creer, corre el riesgo de adorar al objeto en lugar del Ser Supremo. Esta orden también fue una advertencia profética. En muchos momentos, Israel cayó en la trampa de la idolatría. Fabricaron un becerro de oro cuando Moisés subió al monte, y más tarde siguieron imágenes de Baal y Astarté.
Cada vez que lo hicieron, se apartaron del Dios vivo y enfrentaron las consecuencias. El segundo mandamiento no era una sugerencia, sino una barrera espiritual que los protegía del engaño y del castigo. Más allá de su contexto histórico, este mandamiento tiene una aplicación profunda para el mundo moderno. Hoy no se levantan estatuas de dioses en las plazas, pero el corazón humano sigue fabricando imágenes, el culto al cuerpo, la idolatría por la fama, el fanatismo religioso o político. Todo lo que se exalta por encima de Dios se convierte en un ídolo moderno. El segundo mandamiento nos recuerda que el verdadero enemigo no está en las esculturas, sino en el interior del alma que busca sustitutos para el Creador. Dios también prohíbe las imágenes porque sabe que distorsionan su naturaleza. Cuando se intenta representarlo con una figura, se limita su grandeza y se rebaja su gloria. El hombre termina adorando la creación de sus manos, en lugar del Creador que le dio la vida. Este mandamiento es, por tanto, una defensa del amor puro, un llamado a acercarse a Dios sin intermediarios, sin formas, sin sombras, con un corazón sincero que lo adore tal como Él es. Además, Dios advierte que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto no es una venganza, sino una consecuencia espiritual. La idolatría deja heridas profundas en las familias porque aparta el corazón del único que puede salvar. Pero la promesa también está presente. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El amor a Dios trae bendición, mientras que la idolatría atrae ruina espiritual. El segundo mandamiento, lejos de ser una simple prohibición, revela el deseo de Dios de tener una relación directa con su pueblo. No quiere que lo busquemos a través de imágenes, sino a través de su palabra y su espíritu. Él mismo se reveló en Jesús, quien es la imagen perfecta del Dios invisible. En Cristo, el hombre puede conocer al Padre sin recurrir a figuras hechas por manos humanas. La cruz sustituyó al ídolo y la fe reemplazó la necesidad de ver para creer. En conclusión, el segundo mandamiento es una defensa del amor genuino y la fe verdadera. Nos enseña que Dios no habita en templos de piedra ni en esculturas, sino en el corazón que le obedece. Adorarle en espíritu y verdad significa derribar los ídolos visibles e invisibles y permitir que su presencia habite en nosotros. Quien guarda este mandamiento no solo evita la idolatría, sino que aprende a conocer al Dios real, aquel que no puede ser fabricado, pero que puede ser sentido en cada oración sincera. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. El nombre de Dios es santo, y su santidad no puede mezclarse con la ligereza del ser humano. Cuando el Señor pronunció este mandamiento, no hablaba solo de evitar maldecir o jurar falsamente, sino de algo mucho más profundo: el respeto absoluto hacia su identidad. En la antigüedad, el nombre representaba el carácter y la esencia de una persona. Por eso, tomar el nombre de Dios en vano significaba usarlo sin reverencia, sin entender su grandeza. Este mandamiento protege el valor de lo sagrado, porque el nombre del Creador no es una palabra más, es la manifestación de su poder y autoridad. Dios mismo se reveló a Moisés diciendo: «Yo soy el que soy». Esa declaración fue una revelación de su eternidad, su soberanía y su perfección. Cada vez que alguien pronuncia su nombre, debe hacerlo con temor y respeto, sabiendo que no habla de cualquier ser, sino del Creador del universo. Por eso, usar su nombre para mentir, para jurar falsamente o para impresionar a otros, es profanar lo que es santo. Dios no tolera que su nombre se use como herramienta de manipulación o hipocresía. Este mandamiento también apunta a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Cuando una persona afirma creer en Dios, pero su conducta contradice su fe, está tomando su nombre en vano. No se trata solo de palabras, sino de testimonio. Decir soy cristiano y vivir en desobediencia es una forma silenciosa de violar este mandamiento. Dios no busca religiosidad vacía, sino corazones íntegros que honren su nombre con acciones, pensamientos y decisiones. En tiempos modernos, este mandamiento es más relevante que nunca. Muchas personas usan el nombre de Dios en expresiones cotidianas sin pensar en su peso. Se invoca su nombre en canciones, bromas o promesas sin sentido. Pero cada vez que el nombre de Dios se usa sin propósito espiritual, se vacía de su poder. Es como si el alma perdiera sensibilidad ante lo divino. La reverencia comienza cuando entendemos que el nombre del Señor no debe usarse para entretenimiento, sino para adoración. Jesús enseñó el verdadero espíritu de este mandamiento cuando dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. En otras palabras, no necesitamos jurar por el nombre de Dios para demostrar sinceridad. Nuestra palabra debe ser tan firme que no requiera invocar lo sagrado. El problema no es pronunciar su nombre, sino hacerlo con ligereza, sin fe o con intención egoísta. Cada palabra pronunciada con el nombre de Dios debe salir de un corazón limpio y reverente. El mandamiento también tiene una dimensión espiritual profunda. El nombre de Dios lleva poder. Cuando se ora en su nombre, los cielos se abren. Cuando se invoca con fe, los demonios huyen. Pero cuando se usa en vano, se pierde la autoridad espiritual. No es un simple sonido, es la marca de quien gobierna sobre toda creación. Usarlo correctamente significa reconocer su poder, su presencia y su autoridad sobre nuestra vida. Dios promete bendición a quienes honran su nombre. En el libro de Malaquías se menciona que Él escribe un libro especial para los que temen su nombre. No basta con evitar pronunciarlo en vano. Hay que amarlo, defenderlo y vivir conforme a lo que representa. El nombre del Señor debe ser exaltado en todo momento, porque en Él se esconde la salvación, la justicia y la misericordia. El mal uso del nombre de Dios no solo ofende al Creador, sino que daña la fe de quienes observan. Cuando alguien usa su nombre para justificar actos injustos o violentos, confunde a otros y destruye el testimonio del Evangelio. Por eso, este mandamiento es una defensa de la verdad. Dios no permite que su nombre se mezcle con la mentira, porque Él es la verdad misma. Usarlo correctamente es mantener la pureza del mensaje divino. En el Nuevo Testamento, Jesús reveló la plenitud de este mandamiento al enseñar a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La santificación del nombre de Dios no depende de nosotros, sino de reconocer su santidad en nuestras vidas. Cuando oramos, trabajamos, hablamos y amamos bajo su nombre, estamos cumpliendo este mandamiento. Santificar su nombre es reflejar su carácter al mundo. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Cuando Dios pronunció el cuarto mandamiento, estableció algo más que una simple norma de descanso. Decretó un principio espiritual y físico que revelaba su sabiduría. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dijo, recordándole al ser humano que incluso en medio del trabajo debía haber un espacio sagrado para detenerse, mirar al cielo y reconocer que toda provisión viene del Creador. El descanso sabático no era una invitación a la pereza, sino un llamado a la adoración, a recordar que la vida no depende del esfuerzo humano, sino de la bendición divina. Desde el principio, Dios mismo dio el ejemplo. En el libro de Génesis se dice que en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
y que el séptimo día descansó, no porque estuviera cansado, sino para mostrar la perfección del equilibrio entre trabajo y reposo. Al descansar, santificó el día y lo apartó como un recordatorio eterno de su poder creador. De ese modo, cada vez que el ser humano descansara en el día de reposo, estaría imitando a su Creador y reconociendo su autoridad. Este mandamiento tenía también un propósito social. En una época en la que los esclavos y siervos trabajaban sin interrupción, Dios estableció que todos, sin excepción, hombres, mujeres, hijos, animales y extranjeros, debían detener sus labores en ese día. Era una manera de recordar que ante los ojos de Dios todos son iguales. El descanso no era un privilegio, sino un derecho dado por el Creador. Así, el sábado se convirtió en una señal de justicia, compasión y respeto por la dignidad humana. El mandamiento de santificar el día de reposo también enseña que el ser humano no fue creado solo para producir, sino para convivir con su Creador. La rutina, el afán y las preocupaciones pueden secar el espíritu, pero el reposo lo renueva. En ese tiempo apartado, el alma se reconcilia con lo eterno. Es un día para dejar el ruido del mundo y escuchar la voz de Dios, para dejar las cargas y recordar que Él sigue en control. Sin ese momento de pausa, el corazón se endurece y la fe se enfría. Jesús mismo explicó el verdadero propósito del sábado cuando dijo: «El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado». Con esto enseñó que el mandamiento no debía convertirse en una carga religiosa, sino en una bendición. Los fariseos lo habían transformado en una lista de prohibiciones, olvidando su sentido espiritual. Cristo lo restauró como un día de libertad, sanidad y comunión con Dios. Él mostró que santificar el reposo no es simplemente no trabajar, sino usar ese tiempo para hacer el bien y acercarse al Padre. En el aspecto espiritual, el día de reposo representa también la confianza. El que descansa en Dios declara con sus actos que cree en su provisión. En un mundo donde la productividad parece definir el valor de las personas, detenerse un día entero para adorar es un acto de fe. Es decirle a Dios: «Confío en que tú cuidarás de mí mientras descanso». El reposo se convierte entonces en un lenguaje de adoración, una forma silenciosa de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Santificar el día de reposo significa apartarlo para lo sagrado. No se trata solo de dejar de trabajar físicamente, sino de consagrar ese tiempo al Señor. Es un día para orar, leer su palabra, meditar en sus promesas y fortalecer los lazos familiares. Es el recordatorio semanal de que nuestra vida tiene un propósito mayor que el trabajo o las obligaciones diarias. Dios quiere que ese día sea una cita entre Él y nosotros, un encuentro de amor, renovación y gratitud. El descanso sabático también apunta proféticamente a un descanso más profundo, el descanso eterno en Cristo. En el libro de Hebreos se enseña que los que han creído entran en el reposo de Dios. Jesús es el cumplimiento espiritual de este mandamiento, porque en Él encontramos el verdadero descanso del alma. Cuando una persona confía plenamente en Cristo, cesa de intentar ganar la salvación por sus obras y reposa en la gracia divina. Así, el reposo físico del sábado se convierte en una sombra del descanso espiritual que Dios ofrece a través de su Hijo. Sin embargo, este principio sigue teniendo vigencia. En una sociedad que glorifica la productividad constante y la prisa, Dios sigue diciendo: «Detente». Quien no aprende a descansar termina esclavo del afán. El mandamiento del reposo nos enseña a cuidar del cuerpo, del alma y del espíritu. Nos recuerda que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por el tiempo que dedicamos a lo eterno. Ignorar este mandamiento no solo agota las fuerzas, sino que seca el corazón y apaga la voz de la fe. Quinto mandamiento:
Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. El quinto mandamiento es el primero que trata directamente sobre la relación entre los seres humanos. Después de establecer cómo debe ser la comunión con Él, Dios dirige su mirada hacia el hogar, el núcleo donde comienza la vida y la fe. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta instrucción divina no solo busca mantener el orden familiar, sino transmitir una verdad profunda. El respeto por los padres es el cimiento de toda sociedad estable. La honra no se limita a la obediencia infantil, sino que abarca la gratitud, el cuidado y la valoración de quienes nos dieron la vida. Dios colocó este mandamiento en un lugar de privilegio porque el hogar es la primera escuela del amor y la obediencia. Allí se aprende a escuchar, a confiar y a respetar la autoridad. Cuando un hijo honra a sus padres, está reconociendo la autoridad divina que los estableció como guías. Y cuando un padre enseña con amor, refleja el carácter de Dios. Este mandamiento une el cielo y la tierra, porque el respeto por los padres es también una forma de honrar al Creador, quien los eligió como instrumentos para traernos al mundo. Honrar no significa idolatrar, ni justificar lo injustificable, sino reconocer el papel que Dios les dio. Incluso cuando los padres no son perfectos, porque ningún ser humano lo es, el mandamiento sigue teniendo vigencia. La honra se manifiesta en la actitud del corazón, en la gratitud por la vida, en el perdón por las heridas y en la decisión de responder con respeto. A veces, honrar implica romper ciclos de rencor y sanar lo que las generaciones pasadas dañaron. Obedecer este mandamiento libera al alma del resentimiento y abre las puertas de la bendición. Este mandamiento también lleva una promesa, y esa promesa es única entre los 10, para que tus días se alarguen en la tierra. No es solo una extensión de años, sino una calidad de vida marcada por la paz. Quien honra a sus padres aprende a vivir con humildad y gratitud, y esas virtudes prolongan la existencia porque alejan el orgullo, la rebeldía y el pecado que destruyen la vida. Dios promete larga vida y bienestar a quienes guardan este principio, porque el respeto y la obediencia son semillas que producen estabilidad y bendición. En una época donde los valores familiares parecen diluirse, este mandamiento suena como un llamado urgente. El desinterés por los padres, la ingratitud o el abandono se han vuelto comunes. Pero Dios no cambia. Su palabra sigue diciendo que hay honra en escuchar sus consejos, en cuidar de ellos cuando envejecen, en reconocer su sacrificio. Una sociedad que olvida a sus padres también olvida sus raíces y termina perdiendo su identidad espiritual. Por eso, este mandamiento no es solo individual, sino también colectivo. Una nación que honra a sus mayores es una nación que conserva la bendición de Dios. Jesús reafirmó este mandamiento cuando reprendió a los fariseos por permitir que los hijos eludieran su responsabilidad hacia los padres. Él declaró que quien deja de honrar a su padre o madre invalida la ley de Dios. Con eso, Cristo dejó claro que la honra no se reemplaza con palabras religiosas ni con excusas piadosas. Amar a Dios y despreciar a los padres es una contradicción. La verdadera espiritualidad comienza en casa, en la forma en que tratamos a quienes nos dieron la vida. Honrar también implica cuidar. En la vejez, cuando los padres ya no pueden sostenerse por sí mismos, los hijos están llamados a devolver con amor lo que una vez recibieron. Es un acto de justicia y de fe. La Biblia enseña que quien no cuida de los suyos, especialmente de los de su casa, ha negado la fe. Atender, escuchar y acompañar a los padres es un reflejo del carácter de Cristo, quien desde la cruz se preocupó por su madre.
encargándola al cuidado del apóstol Juan. Ese gesto resume el espíritu del quinto mandamiento. Sin embargo, este mandamiento también invita a los padres a ser dignos de honra. Aunque la instrucción es para los hijos, los padres tienen la responsabilidad de criar con amor, disciplina y ejemplo. La honra no se impone, se inspira. Un hogar donde reina el amor y la justicia es un terreno fértil donde los hijos aprenden a respetar naturalmente. La relación entre padres e hijos es un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo, basada en amor, corrección y gracia. Espiritualmente, este mandamiento revela una verdad más profunda. Dios es nuestro Padre Celestial, y al aprender a honrar a los padres terrenales, nos preparamos para honrar al Padre Eterno. La falta de respeto hacia los padres refleja la misma rebeldía que el corazón humano muestra contra Dios. Por eso, este mandamiento trasciende lo familiar y se convierte en una lección espiritual. Quien aprende a honrar en la tierra, sabrá obedecer en el cielo. Sexto mandamiento: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. El sexto mandamiento es una de las declaraciones más breves, pero también una de las más poderosas de toda la ley divina. No matarás. Con solo 2 palabras, Dios estableció un principio que sostiene la dignidad y el valor de la vida humana. Desde el principio, la vida fue un regalo sagrado, formada por el aliento del propio Creador. Cuando el Señor prohibió matar, no solo condenó el acto físico de quitar la vida, sino también la raíz del odio, la ira y el desprecio que germinan en el corazón. Este mandamiento es una defensa de la vida en todas sus formas, porque la vida pertenece únicamente a Dios. En el libro de Génesis se revela el origen de este principio cuando Caín, movido por los celos, mató a su hermano Abel. Dios le preguntó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquella escena marcó el inicio del sufrimiento humano por causa de la violencia. Desde entonces, la sangre derramada se ha convertido en un grito que asciende al cielo. El sexto mandamiento busca detener esa cadena de destrucción, recordándole al hombre que no tiene derecho de decidir sobre la vida de otro. Solo Dios es el dador y el dueño de la vida. Pero este mandamiento va más allá del asesinato físico. Jesús, en el Sermón del Monte, profundizó en su significado cuando dijo: «Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Con esas palabras, el Señor mostró que el homicidio comienza en el corazón. No se necesita un arma para matar, bastan las palabras, el desprecio, la indiferencia o el rencor. Cada vez que alguien odia o destruye la reputación de otro, está atentando contra la vida que Dios dio. El sexto mandamiento, por tanto, defiende la santidad de la vida desde su origen hasta su fin. En un mundo donde la violencia, el aborto, las guerras y los crímenes se han vuelto cotidianos, este principio es una voz divina que clama por justicia. Dios no aprueba el asesinato bajo ninguna justificación humana, porque toda vida tiene propósito, incluso aquella que el mundo considera insignificante o indeseada. Dios la valora como una obra de sus manos. Respetar la vida es respetar al Creador que la formó. Este mandamiento también protege la vida emocional y espiritual. Hay formas sutiles de matar, cuando se destruye la esperanza de alguien con palabras hirientes, cuando se humilla al débil o se oprime al inocente. Dios no solo ve las manos que derraman sangre, sino también los corazones que siembran odio. Por eso, el mandamiento «no matarás» es una invitación a cultivar la paz, la empatía y la compasión. Es un llamado a ser portadores de vida y no instrumentos de destrucción.
En el fondo, el mandamiento apunta al carácter de Dios, quien es la fuente misma de la vida. Cada vez que alguien atenta contra ella, se enfrenta directamente contra el Creador. La violencia humana no solo destruye cuerpos, sino también almas, familias y generaciones. Por eso, el Señor instituyó este mandamiento como una barrera moral, para que la tierra no se llene de sangre inocente y el corazón humano no se endurezca hasta el punto de perder toda sensibilidad. Jesús vino al mundo precisamente para restaurar lo que este mandamiento protege. Él no vino a quitar vidas, sino a salvarlas. Donde el odio había sembrado muerte, Cristo plantó amor. Donde había culpa, Él ofreció perdón. En la cruz, el Hijo de Dios se entregó voluntariamente, mostrando que la vida verdadera no se defiende con violencia, sino con sacrificio. Su sangre derramada no fue fruto del crimen, sino de la redención. De ese modo, Jesús dio cumplimiento pleno al espíritu del sexto mandamiento. Cumplir este mandamiento también implica ser guardianes de la vida ajena. No basta con no matar, hay que proteger, cuidar y defender la vida del prójimo. La indiferencia ante el sufrimiento también es una forma de desobediencia. Dios llama a su pueblo a ser luz en medio de la oscuridad, defensores del inocente, refugio del débil y voz de los que no pueden hablar. Amar la vida no es solo preservarla, sino luchar por la justicia que la sostiene. En lo más profundo, este mandamiento también nos recuerda el valor de nuestra propia vida. Dios no quiere que el hombre se autodestruya con hábitos, vicios o pensamientos de muerte. Atentar contra uno mismo también es violar el principio divino, porque el cuerpo, la mente y el alma son templos del Espíritu. Dios desea que cuidemos nuestra existencia, que la vivamos con propósito y gratitud, reconociendo que cada día es un regalo. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. El séptimo mandamiento se levanta como un faro en medio de un mundo donde la fidelidad parece desvanecerse. No cometerás adulterio. No es solo una advertencia contra la infidelidad matrimonial, sino una defensa sagrada del amor verdadero. Dios instituyó el matrimonio como un pacto, no como un contrato. Es una unión bendecida, sellada por la promesa y sostenida por la fidelidad. Cuando el Señor estableció este mandamiento, no lo hizo para limitar el placer o la libertad del ser humano, sino para preservar la pureza, la confianza y el orden espiritual dentro del hogar, que es la base de toda sociedad. El adulterio no comienza en el acto, sino en el corazón. Jesús, siglos después, profundizó este principio diciendo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con esas palabras, reveló que la infidelidad nace en la mirada, en los pensamientos y en los deseos no controlados. Este mandamiento no prohíbe el amor, sino el deseo que corrompe la pureza del amor. Dios conoce el poder del corazón humano y por eso ordena guardarlo, porque de él mana la vida o la destrucción. El adulterio destruye más que un vínculo, rompe un pacto sagrado. Cuando dos personas se unen en matrimonio, Dios se convierte en testigo de esa unión. La fidelidad entonces no es solo hacia el cónyuge, sino también hacia Dios. Quebrantar ese lazo es profanar algo que el Creador mismo bendijo. Por eso, en la Biblia el adulterio se presenta no solo como pecado moral, sino como traición espiritual. Así como el esposo infiel hiere a su pareja, el pueblo de Dios hiere al Señor cuando busca otros dioses o placeres que sustituyen su amor. Este mandamiento también protege el corazón humano del vacío que deja la infidelidad. Quien rompe su compromiso en busca de placer momentáneo, termina encontrando culpa, vergüenza y desconfianza. El adulterio promete felicidad, pero entrega ruina. Detrás de cada traición hay lágrimas, familias heridas y relaciones quebradas. Dios,
que conoce el dolor que causa el engaño, estableció este mandamiento para preservar la paz, la honra y la seguridad emocional de quienes Él ama. En su sabiduría, Dios no solo nos prohíbe el adulterio, sino que nos enseña el camino de la pureza. La fidelidad no se mantiene con fuerza humana, sino con un corazón transformado. Un corazón que ama a Dios no traiciona, porque entiende que la fidelidad es una forma de adoración. Cada vez que un hombre o una mujer elige ser fiel, está honrando al Creador. La pureza es una ofrenda invisible, un sacrificio que demuestra amor, respeto y dominio propio. Este mandamiento también resguarda a las generaciones futuras. Los hijos crecen observando cómo sus padres se tratan. Cuando hay fidelidad, ellos aprenden amor, respeto y estabilidad. Pero cuando hay traición, la herida se hereda. Dios sabía que la infidelidad no solo destruye el presente, sino también el futuro. Por eso, proteger el matrimonio es proteger la semilla del mañana. Un hogar fiel levanta hijos fuertes. Un hogar roto deja corazones que tardan en sanar. En el plano espiritual, el adulterio simboliza la infidelidad del alma hacia Dios. En toda la Escritura, Él se presenta como un esposo fiel, y su pueblo como una esposa que a menudo lo traiciona buscando ídolos o placeres del mundo. Sin embargo, a pesar de las infidelidades humanas, Dios siempre se muestra dispuesto a perdonar. Su amor es tan profundo que restaura incluso los corazones que han caído en la traición. Este mandamiento, por tanto, no es solo una norma, sino una oportunidad para volver al amor verdadero y al arrepentimiento. El adulterio también puede manifestarse en la mente y en los hábitos modernos. En tiempos donde la impureza se normaliza, donde la fidelidad es ridiculizada y el deseo se vende como libertad, este mandamiento se vuelve un refugio de pureza. Dios sigue llamando a sus hijos a ser diferentes, a no dejar que las imágenes, las redes o los pensamientos los esclavicen. La pureza no es debilidad, sino fuerza espiritual. Es la capacidad de mantener el corazón limpio en medio de un mundo contaminado. Cumplir este mandamiento requiere disciplina, oración y compromiso. No basta con evitar la traición física, hay que cuidar los pensamientos, las conversaciones y las intenciones. La fidelidad es una elección diaria, no un sentimiento pasajero. Se alimenta con amor, comunicación y la presencia constante de Dios en el matrimonio. Donde Él habita, la tentación no tiene poder, y donde se cultiva el respeto mutuo, florece la confianza. En última instancia, no cometerás adulterio. Es un llamado al amor genuino, al amor que persevera, que perdona y que se mantiene firme cuando el deseo o la rutina amenazan la relación. Dios nos recuerda que la fidelidad no es una carga, sino un reflejo de su propio carácter. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Guardar este mandamiento es vivir en coherencia con su amor eterno. Es elegir cada día honrar el pacto, proteger la pureza y reflejar en la unión matrimonial la imagen del amor inquebrantable entre Cristo y su Iglesia. Octavo mandamiento. No robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. El octavo mandamiento, no robarás. Parece simple a primera vista, pero encierra una verdad profunda sobre la justicia, la confianza y la integridad del ser humano ante Dios. Con estas dos palabras, el Creador estableció un principio que no solo protege los bienes materiales, sino también el valor de la honestidad como fundamento de toda sociedad. Robar no es únicamente tomar lo que pertenece a otro, es desafiar la provisión divina, negar la fe en que Dios puede suplir lo necesario y quebrantar el equilibrio que Él ordenó entre las personas. Este mandamiento no se trata solo de evitar el delito, sino de cultivar un corazón recto que confíe plenamente en la fidelidad del Señor. Desde el principio, la Escritura deja claro que todo pertenece a Dios. El hombre no es dueño absoluto de nada,
sino administrador de lo que el Señor le ha confiado. Por eso, cuando alguien roba, no solo ofende al prójimo, sino también a Dios mismo. En el libro de Malaquías, el Señor pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en los diezmos y ofrendas. Este versículo revela que el robo puede manifestarse incluso en el ámbito espiritual, cuando se retiene lo que pertenece al Creador. El corazón que roba no solo busca posesión, sino dominio. Y el alma que confía en Dios no necesita tomar lo ajeno, porque sabe que su provisión nunca falta. El robo no siempre se presenta de manera evidente. Puede tomar formas sutiles, engañar en el trabajo, falsear en los negocios, aprovecharse de la ignorancia de otros o incumplir promesas que afectan a terceros. Cada una de esas acciones es una violación del principio divino de justicia. Dios no mira únicamente lo externo, sino las intenciones del corazón. El mandamiento «no robarás» abarca todo intento de obtener algo de manera injusta, porque el que roba destruye la confianza que sostiene la convivencia humana. La sociedad se descompone cuando la honestidad desaparece, y la corrupción comienza cuando se pierde el temor a Dios. Jesús llevó este mandamiento a un nivel más alto cuando enseñó que el corazón generoso es el opuesto del corazón que roba. Quien vive para dar no tiene necesidad de quitar. Cristo dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». En esas palabras hay una transformación de valores. El alma que confía en Dios ya no busca acaparar, sino compartir. Por eso, obedecer el octavo mandamiento no se limita a evitar el mal, sino a practicar el bien. Robar quita, pero dar multiplica. La generosidad es la evidencia de un corazón libre del egoísmo que produce el deseo de lo ajeno. El robo no solo empobrece al otro, sino también al que lo comete. Cada vez que alguien roba, su alma se reduce, su conciencia se ensucia y su relación con Dios se debilita. El ladrón puede acumular riquezas, pero nunca tendrá paz. La Biblia enseña que mejor es poco con justicia que muchas riquezas sin derecho. Este mandamiento no busca privar al ser humano de posesiones, sino enseñarle a vivir en contentamiento. El robo es el resultado de un corazón insatisfecho, pero quien confía en la provisión divina vive en descanso, porque sabe que lo que tiene proviene de la mano de Dios. En su dimensión espiritual, este mandamiento también nos confronta con los robos invisibles. Cuando se roba tiempo, atención o amor a quienes lo necesitan, cuando se toma crédito por lo que otro hizo o cuando se priva a alguien del perdón y la misericordia que Dios nos ha dado. A los ojos del Creador, estos actos también son robos, porque arrebatan lo que pertenece al bien y a la verdad. No robarás es una invitación a vivir con transparencia total, a no retener lo que se debe dar ni tomar lo que no nos corresponde. Dios estableció este mandamiento para que el ser humano aprenda a confiar en la justicia divina. En el desierto, el pueblo de Israel recibió maná cada día, y se les ordenó no guardar más de lo necesario. Algunos, sin embargo, tomaron más, desconfiando de que Dios volvería a proveer. Al hacerlo, el maná se pudrió. Esa lección sigue vigente. Cuando el corazón no confía, roba. Cuando confía, comparte. El octavo mandamiento nos enseña que la raíz del robo es la falta de fe. El ladrón dice con sus actos, «No creo que Dios me dará lo que necesito», pero el justo responde, «Sé que el Señor suplirá a su tiempo». Cumplir este mandamiento produce libertad. Quien vive en integridad no teme ser descubierto, ni vive esclavo del remordimiento. La honestidad no solo agrada a Dios, sino que trae paz interior. La vida del hombre íntegro es sencilla, porque su conciencia no le acusa.
Dios bendice al que trabaja con esfuerzo, al que espera con paciencia y al que confía en su justicia. La riqueza obtenida sin verdad es como arena que se escapa entre los dedos, pero lo ganado con manos limpias permanece porque está sostenido por la bendición del cielo. Jesús vino para liberar incluso a quienes han caído en el pecado del robo. En el Evangelio de Lucas, Zaqueo, un recaudador corrupto, se encontró con el Salvador. Después de ese encuentro dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Esa transformación muestra que el mandamiento no solo busca evitar el mal, sino regenerar el corazón. Dios no condena para siempre, sino que ofrece una nueva oportunidad a quien se arrepiente sinceramente. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 16. El noveno mandamiento es una joya moral dentro de la ley de Dios, porque protege una de las virtudes más sagradas: la verdad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No solo prohíbe mentir en un juicio o difamar a alguien, sino que abarca todo acto en el cual la palabra humana se usa para dañar, engañar o manipular. La voz y la lengua fueron creadas por Dios para bendecir, comunicar y edificar, pero también pueden convertirse en instrumentos de destrucción. Por eso, el Señor estableció este mandamiento para preservar la justicia, la confianza y la paz entre los hombres. Desde el principio, Dios se ha revelado como la verdad misma. Jesús declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Mentir, entonces, no es solo faltar a un principio ético, sino oponerse al carácter divino. En contraste, la mentira tiene su origen en el enemigo de Dios. Jesús dijo que Satanás es padre de mentira, porque desde el principio engañó al hombre en el huerto del Edén. Cada palabra falsa repite, en pequeña escala, aquella rebelión contra la verdad. Por eso, este mandamiento no se trata solo de ética humana, sino de una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Dar falso testimonio es destruir con palabras lo que Dios ha levantado con su mano: la reputación, la justicia y la paz. Una mentira puede parecer pequeña, pero tiene el poder de sembrar sospecha, dividir familias, destruir amistades y manchar vidas inocentes. La Biblia enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, recordándonos que las palabras tienen consecuencias eternas. Cuando el ser humano habla sin verdad, se convierte en juez injusto de su prójimo y con sus labios condena lo que Dios tal vez desea restaurar. Este mandamiento también nos enseña que la verdad no debe manipularse. No basta con no mentir. También es pecado distorsionar los hechos, exagerar, omitir detalles o usar la verdad con intención de herir. A los ojos de Dios, una media verdad sigue siendo una mentira. El corazón que ama la verdad no busca tener razón, sino hacer justicia. La verdad es un acto de amor, porque libera, mientras que la mentira esclaviza tanto al que la dice como al que la escucha. Jesús afirmó: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Hablar con verdad es una responsabilidad espiritual. Dios confía al ser humano el poder de la palabra, y con ese poder espera que defendamos la justicia, no que la pervirtamos. En la antigüedad, los testigos falsos eran una abominación ante los ojos del Señor, porque su mentira podía condenar a un inocente. Hoy, aunque los tribunales sean diferentes, el principio sigue siendo el mismo. Quien usa su palabra para dañar a otro, ofende al Dios de la verdad. Cada vez que difamamos, murmuramos o calumniamos, estamos deshonrando este mandamiento. El noveno mandamiento también protege la comunión dentro de la comunidad de fe. Nada destruye más rápido la unidad que la murmuración y el chisme.
El enemigo sabe que no necesita grandes armas para dividir una iglesia o una familia. Basta con una lengua imprudente. Dios nos llama a ser constructores de paz, no sembradores de discordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quien guarda su palabra y evita hablar contra su prójimo, se convierte en guardián de la armonía y reflejo del carácter divino. Este mandamiento también exige que usemos nuestra voz para defender la verdad, incluso cuando hacerlo sea difícil. Callar ante la injusticia o permitir que otros sean difamados sin intervenir también es una forma de complicidad. Dios no quiere un silencio cobarde, sino una palabra justa. El cristiano está llamado a ser luz, y la luz no oculta lo que es verdadero. Por eso, obedecer este mandamiento implica hablar con sabiduría, pero también con valor. La verdad puede incomodar, pero siempre libera. En el corazón de este mandamiento también está la integridad personal. Mentir no solo daña a otros, sino que corrompe al mentiroso. Cada palabra falsa debilita la conciencia y oscurece el alma. El hombre que miente deja de confiar en Dios, porque empieza a creer que debe manipular la realidad para sobrevivir. Pero quien camina en verdad vive confiado, porque sabe que la justicia de Dios es su defensa. La mentira puede dar ventajas temporales, pero la verdad construye una vida duradera. Jesús es el ejemplo perfecto de este mandamiento. Ante sus acusadores, no respondió con falsedad ni con ira, sino con la verdad. Fue condenado por mentiras, pero triunfó por la verdad. En su silencio hubo pureza, y en sus palabras hubo justicia. Él mostró que la verdad puede ser crucificada, pero jamás destruida. La mentira puede reinar por un tiempo, pero la verdad siempre resucita. Por eso, quienes siguen a Cristo están llamados a vivir con una honestidad tan firme que su palabra sea digna de confianza. 10º mandamiento: no codiciarás. Éxodo capítulo 20, versículo 17. El 10º mandamiento cierra la ley divina con una enseñanza que penetra hasta lo más profundo del corazón humano. No codiciarás no prohíbe una acción visible, sino un deseo interno. Con este mandamiento, Dios nos revela que el pecado no solo se comete con las manos, sino que comienza en los pensamientos y en las intenciones del alma. La codicia es un fuego silencioso que se enciende en el interior y, si no se apaga, puede consumir la vida entera. Este mandamiento, por tanto, es una advertencia contra el deseo desordenado que nos lleva a quebrantar los demás mandamientos. Dios no condena el deseo en sí, porque Él mismo nos creó con aspiraciones y anhelos. Lo que prohíbe es la codicia, ese impulso que busca poseer lo que no nos pertenece, sin importar el costo. La codicia transforma la bendición en esclavitud, porque nunca se sacia. El corazón codicioso siempre quiere más dinero, más poder, más reconocimiento, pero cuanto más obtiene, más vacío se siente. Por eso, este mandamiento es un llamado a la libertad interior, a aprender el secreto del contentamiento que solo se encuentra en Dios. La codicia fue el origen de muchos males desde el principio. Eva codició el fruto prohibido, creyendo que le daría sabiduría. Caín codició la aceptación que Dios dio a Abel y lo mató. Acab codició la viña de Nabot y cometió injusticia para obtenerla. Judas codició las 30 piezas de plata y entregó al maestro. En cada caso, el deseo desordenado se convirtió en puerta para la destrucción. Este mandamiento no es un simple consejo moral, sino un muro de protección que impide que la avaricia destruya el alma y corrompa el propósito de Dios en la vida del hombre. Jesús, al enseñar sobre la codicia, advirtió: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Con estas palabras,
reveló que el valor de una persona no depende de lo que tiene, sino de lo que es delante de Dios. La codicia distorsiona esa verdad y hace creer que la felicidad se compra o se conquista. Pero quien vive para desear lo ajeno pierde el gozo de disfrutar lo que ya tiene. La gratitud es el antídoto contra la codicia. Un corazón agradecido no vive comparándose, porque sabe que cada cosa que posee es suficiente y ha sido dada por la mano del Creador. Este mandamiento también protege las relaciones humanas. La codicia puede destruir matrimonios, amistades y comunidades enteras. Cuando alguien envidia la familia, el éxito o las bendiciones de otro, siembra división y resentimiento. Dios nos llama a alegrarnos por el bien ajeno, no a desearlo. Amar al prójimo implica desearle prosperidad, no arrebatársela. El mandamiento "no codiciarás" nos enseña a celebrar los triunfos de otros, reconociendo que la bendición de uno no impide la de otro, porque Dios tiene suficiente para todos. En su dimensión espiritual, este mandamiento desnuda la raíz de muchos otros pecados. Quien codicia termina robando, mintiendo, adulterando o incluso matando. La codicia es el origen del descontento y la desobediencia. Es un veneno sutil que hace creer que Dios no ha dado lo suficiente. Pero cuando el alma aprende a confiar en la provisión divina, se libera del peso de la comparación. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en descansar en la voluntad de Dios, sabiendo que Él da a cada uno lo que necesita en el momento perfecto. El apóstol Pablo escribió: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Ese es el espíritu del 10º mandamiento, la paz que brota del corazón que ya no codicia. Cuando el alma alcanza ese nivel de madurez, nada puede robarle la tranquilidad. La codicia vive en la escasez, aunque tenga mucho. El contento vive en la abundancia, aunque tenga poco. Este mandamiento nos invita a encontrar satisfacción en lo eterno, no en lo temporal, porque todo lo que el mundo ofrece se acaba, pero el gozo que proviene de Dios permanece para siempre. Dios dio este mandamiento porque conoce la naturaleza humana. Él sabe que el deseo mal dirigido lleva al sufrimiento. El enemigo siembra codicia para que el hombre olvide su dependencia del Creador y busque llenarse con cosas materiales. Pero el alma fue creada para Dios, y nada fuera de Él puede llenarla. Por eso, cuando la codicia gobierna, la persona vive en constante frustración. Pero cuando el corazón se rinde a Dios, la paz reemplaza la ansiedad y la gratitud derrota la envidia. La verdadera obediencia a este mandamiento se demuestra en la generosidad. El que no codicia, comparte. El que confía en Dios, da sin temor. Cuando el corazón deja de mirar lo ajeno, comienza a mirar con compasión a los necesitados. Así, el mandamiento "no codiciarás" no solo evita el mal, sino que inspira el bien. Es un llamado a vivir con manos abiertas y alma desprendida, sabiendo que el Señor recompensa al que siembra con amor. En conclusión, el 10º mandamiento cierra la ley de Dios con una lección de libertad interior. Mientras los otros mandamientos regulan las acciones, este regula el corazón. Dios quiere que su pueblo viva libre de la esclavitud del deseo y lleno de gratitud por lo que ya ha recibido. No codiciarás es en realidad una invitación a confiar plenamente en la bondad del Creador, a disfrutar la vida con paz y a entender que la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos, porque quien tiene a Dios ya lo tiene todo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de vivir conforme a la palabra de Dios, te invito a suscribirte a este canal para seguir descubriendo las enseñanzas que transforman la vida. No olvides darle like a este video si te ha bendecido, porque tu apoyo nos ayuda a que más personas escuchen la verdad que libera y el amor que restaura.
Comenta aquí abajo qué mandamiento te habló más al corazón o cuál sientes que Dios quiere que pongas en práctica hoy. Tu testimonio puede inspirar a muchos, y comparte este mensaje con tus familiares y amigos para que la luz de la palabra de Dios siga extendiéndose y tocando vidas en todo el mundo. Juntos sigamos creciendo en fe, esperanza y amor, recordando siempre que obedecer a Dios es el camino más seguro hacia la paz y la bendición.